Calderón, bienvenida al episodio piloto del podcast Conectando los Puntos. Este primer episodio está pensado para aquellas personas que quieran conocer el porqué del podcast, de qué va a tratar y el formato a seguir. También para aquellas que quieran tener una mejor idea de quién es la persona sentada detrás del micrófono. Haré un resumen super flash sobre quién soy, pero si quieres saber un poquito más en detalle de mi historia, para entender mejor el porqué de las preguntas y los invitados, te invito a leer el sobre mí que está en mi blog y el link te lo voy a dejar en las notas del show. Así que si quieres saltar directamente a la acción y a los temas del podcast, te recomiendo ir al episodio número 1 del podcast acerca del amor propio. Bueno, ¿por qué conectando los puntos? Escogí nombrarlo Conectando los Puntos porque por un largo periodo de mi vida fui una mujer muy infeliz. No sabía lo que quería. Estuve en una relación tóxica por muchísimo tiempo, odiaba la forma como me sentía, como me veía y el concepto de amor propio para mí no existía. Además estaba enferma. Mi relación con la comida era una montaña rusa de emociones que dependía de cómo me sentía, más no de si me hacía bien lo que comía o no. No sabía cómo cuidarme y nutrirme para sentirme bien conmigo misma. No me conocía. Después de años de sentirme miserable, ser una persona muy insegura y triste, decidí cambiar el rumbo de esa historia, de mi historia, y me embarqué en un trayecto y una búsqueda por una vida saludable y feliz, sin saber muy bien a dónde me llevaría y qué me encontraría. En ese camino descubrí que no había necesariamente una sola respuesta que me diera lo que yo estaba buscando, sino más bien las respuestas eran muchas, como una web de prácticas, creencias, métodos y filosofías de vida que se conectaban entre sí. Una cosa me llevaba a otra y entre tantas incógnitas descubrí que no hay una verdad absoluta. Una vida balanceada y conectada es una vida de muchos matices y de puntos que se conectan entre sí. Este podcast nace del cuestionamiento que yo empecé a hacerme con intención de encontrar un propósito y recuperar la relación que tenía conmigo misma, aquella que había abandonado por completo años atrás. Después de dejar Colombia y mudarme a los Estados Unidos a mis 22 años, tuve la oportunidad de empezar a pintar un lienzo en blanco, a sanar heridas del pasado y sobre bases sólidas construir una vida completamente nueva. Lejos de mi familia, mis amigos y mi propia cultura, quería hacerlo de una forma que me mantuviera alineada con mis valores personales. Así que empecé a preguntarme, por ejemplo, ¿cuáles eran esos valores primero que todo? ¿Y cómo debería yo dirigir mi vida para alinearla con aquello que era importante para mí? También me cuestioné acerca de mi propósito. ¿Cómo encontrarlo? ¿Tenía yo un propósito? ¿Y qué me hacía realmente feliz? Porque nunca supe qué era lo que me hacía feliz. Vale recalcar que aunque sí he encontrado respuestas, hay muchas otras preguntas que aún siguen llegando o sigo sin lograr responder. Puedo decir casi con seguridad que entre más respuestas encuentre, más preguntas surgen. Este podcast es una oportunidad para compartir aquellas respuestas que he encontrado en mi camino, con mujeres que como yo se han sentido perdidas en algún momento de sus vidas y hoy están tratando de reencontrarse. También es una oportunidad para aprender de muchas personas con las que estaré hablando y así seguir respondiendo preguntas. Este es un podcast dedicado a explorar y hacer la conexión entre temas enfocados en 3 puntos o pilares de una vida balanceada: la mente, el cuerpo y el alma. ¿Qué puedes esperar de este podcast? Yo diría que puedes esperar conversaciones muy interesantes, historias inspiradoras, tips y consejos prácticos en relación a los 3 puntos o pilares ya mencionados. Estos temas de conversación abarcan desde las relaciones personales e interpersonales, el bienestar mental, físico y emocional, emprendimiento, sostenibilidad, feminismo, veganismo, entre otras cosas que me han inspirado a encontrar balance y felicidad en mi propia vida. Me gusta pensar que no soy solo yo quien va a conectar los puntos. Aquí te ofrezco recursos, información y herramientas para que tú hagas tus propias conexiones y recorras tu propio camino. Esto es lo que puedes esperar de Conectando los Puntos de aquí en adelante, pero muy parecido a mi blog personal y a mi vida, todo siempre está cambiando. Así que ya veremos qué nos depara el futuro. Dejaré que sea la vida misma y tus sugerencias las que guíen el futuro de este nuevo proyecto. ¿Cuál va a ser el formato del podcast? El formato del podcast consiste en hacer 3 episodios dedicados a un mismo tema. Generalmente tengo una invitada o invitado por tema que nos ayuda a profundizar sobre el tema y aporta otro punto de vista diferente al mío.
Termino el mes con un episodio bono y generalmente lo uso de acuerdo a la necesidad del podcast, ya sea profundizando sobre un tema del mes o abriendo una conversación a un tema totalmente distinto. Bueno, y la última pregunta, pero no menos importante, ¿quién soy? Esta es una pregunta que yo misma he tratado de responderme por los últimos 5 años y de la cual obtengo respuestas siempre cambiantes de acuerdo a la etapa de mi vida en la que me haga la pregunta. En este momento y con 27 años y en el 2020, en medio de una pandemia mundial, te puedo decir que me llamo Nadine Calderón. De pronto eso también cambie una vez me case, quién sabe. Nací en Colombia y me mudé a vivir a Estados Unidos en el 2017. Soy sentimental a morir y de intereses muy variados, desde coleccionar gran cantidad de plantas, pasando por yoga hasta emprender. Sueño algún día tener 2 perritos, vivir en una casa pequeñita y eso sí, con un jardín gigante donde pueda crecer nuestra propia comida y escuchar el pasar de algún río. Por ahora soy súper feliz viviendo en Washington DC junto al amor de mi vida, David, y a la espera de que en algún cumpleaños me sorprenda con nuestro primer perrito. Soy también la cofundadora de Rebel Snacks, una empresa que nació del amor mutuo que le tenemos David y yo a la comida saludable y deliciosa. En Rebel Snacks hacemos snacks cetogénicos, veganos, paleolíticos, sin conservantes ni azúcar y con ingredientes que puedes pronunciar. Pero lo más impresionante es lo ricos que son, así que no te puedes quedar sin probarlos. Sucede que Rebel Snacks es también el sponsor oficial de este podcast, así que por eso escucharás de él muy a menudo. Tengo un blog de bienestar llamado On the Journey, donde escribo acerca de mis intereses personales, recopilo pensamientos y comparto recetas y tips de bienestar que he puesto en práctica en mi propia vida. Y ahora también, con la intención de complementar el blog, soy la host y autora creativa de este podcast. Bueno, eso es un resumen cortitico, espero que te dé una idea de lo que se trata este podcast y a manera muy general que puedas conocer un poquito más acerca de quién soy. Te invito a que escuches algún episodio del podcast y si crees que estos temas son de tu interés, te suscribas a él y que lo compartas y lo disfrutas. Como un gracias por haberte quedado hasta el final del podcast, te quiero regalar un 15% de descuento en Rebel Snacks. Usa el código GRACIAS15 en nuestra página web rebelsnacks.com. El link lo encuentras en las notas del show. Me interesa muchísimo escuchar lo que tú piensas del podcast y si tienes algún tema que te gustaría que explorara, por favor déjame saberlo. La mejor manera de mantenernos en contacto es por medio del Instagram del podcast @conectandolos.podcast. Todos los links que mencioné durante el episodio van a estar en las notas del show o en mi página web onthejourney.com. Espero escuchar de ti pronto y esto es todo por hoy. Que tengas una semana maravillosa. Adiós.